Él no tiene celular para llamarle, pero en este momento Dios quiere hablarle a través de su preciosa palabra. Tuvimos una lectura de la Biblia en Santiago capítulo 3. Le voy a pedir que le ponga una marca, le ponga ahí un pequeño separador para estudiar ese pasaje de la Biblia. Pero quiero leerles un versículo en Proverbios capítulo 18, versículo 21. No pierda Santiago capítulo 3, porque de ahí vamos a extraer las verdades en esta tarde. Pero quiero leerles un versículo en Proverbios 18, 21. Ahí va a estar apareciendo en la pantalla. Si usted tiene Biblia, véalo de la misma Biblia. Mire lo que dice ahí. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están, ¿en dónde dice, hermanos? Respóndame por favor, ¿en dónde están? En el poder de la lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo la usamos? Por eso es que este mensaje se llama el poder de la lengua. El poder de la lengua, la muerte y la vida. Por unas cuantas palabras se puede llevar a cabo una muerte. Por unas cuantas palabras falsas alguien puede pasar el resto de su vida en una cárcel. Por unas cuantas palabras mentirosas, cizañosas, chismosas, alguien puede perder su matrimonio, su testimonio, su trabajo. Las palabras que usamos tienen poder, y tanto poder que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así que vamos a estudiar el poder de la lengua. Oremos a Dios. Señor, gracias por tu palabra que podemos abrir libremente para poder estudiarla, para poder aprender de ella, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por permitir que podamos escucharla. Ahora te ruego que bendigas este mensaje de tu palabra, que nos hables a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Ayúdanos a oír tu voz, a no ser rebeldes, a no ser necios, y poder ser humildes, Señor, y poder escuchar con un corazón dócil, humilde, lo que tu palabra nos va a decir. Te ruego, Señor, que tu palabra esté en mis labios y que mi lengua sea usada por tu Espíritu Santo para comunicar verdades que edifiquen, que animen, que desafíen a nuestros hermanos, Señor. Bendice esta enseñanza de tu palabra, habla a cada corazón, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la lengua, un miembro pequeño que dirige toda la vida. Mire cómo dice Santiago, por favor, vaya a sus Biblias en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 dice el versículo número 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Antes de advertir acerca del poder de la lengua, de los peligros de la lengua, Santiago lo que hace es enseñarnos una verdad sorprendente. La lengua posee un enorme poder de control y dirección sobre todos. Y que nuestra lengua tiene poder. Y que nuestras palabras hacen herir y derribar y acabar con el testimonio, el buen nombre de una persona. O también tienen la capacidad de afirmar las rodillas endebles, de animar el corazón apocado, de hacerle sentir a alguien todo tu apoyo, todo tu amor, todos los buenos deseos que tienen. Por palabras hirientes, hijos han quedado marcados toda la vida. Cuando los padres se dejan llevar por sus emociones carnales y han ofendido a sus hijos llamándoles despectivamente, los han ofendido tan duramente que los niños se creen esas palabras que fueron dichas en un momento de arranque de ira. Eres un tonto, eres un menso, no sirves para nada, ¿para qué te tuve? Inútil. Y palabras como esas marcan a los niños
y lamentablemente el resto de sus vidas se convierte en una gran realidad, porque el poder de la lengua es capaz de destruir el futuro de nuestros niños. De la misma manera, las palabras pueden servir de edificación, pueden servir de ánimo, pueden servir para ayudar a los niños, darles dirección, a los jóvenes, a nuestro matrimonio. Cuán importante son las palabras. Muchas personas piensan que las palabras simplemente pueden ser sonidos que desaparecen en el aire y que no causan ningún problema. Por eso es que se les hace tan fácil hablar y hablar y hablar, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Dios nos enseña en su palabra que nuestras palabras, nuestra lengua, tiene la capacidad de dirigir, de determinar destinos, influir en generaciones, producir consecuencias para toda la vida. Por eso Salomón en Proverbios 18:21 que les leí, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Salomón dice que la lengua puede influir. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta expresión hebrea comunica dominio, autoridad, influencia decisiva. La lengua, ese pequeño miembro que tenemos dentro de nosotros, tiene un poder increíble. Por eso el Señor nos advierte en el libro de Santiago cómo debemos usar nuestra lengua, cómo debe usar su lengua, cómo deberían ser nuestras palabras. Queridos hermanos, la lengua es el timón del carácter. La lengua tiene poder. La lengua viene de una palabra griega que es la palabra glosa. En el Nuevo Testamento encontramos unas 50 veces la palabra lengua, la palabra glosa, y en dos términos. La primera es la lengua hablando físicamente, cuando el Señor Jesucristo tocó una lengua, ¿verdad? Pero también se usa en sentido del lenguaje, de palabras. Y Santiago aquí en el contexto claramente enseña no el órgano físico, sino lo usa como una figura literaria que representa todo lo que decimos, todo lo que hablamos, es decir, nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestras opiniones, las críticas, las alabanzas, las enseñanzas, todo lo que sale de nuestra boca, no simplemente un músculo, sino que la lengua, hermanos, escuche esto, es el portavoz del corazón. Mire lo que dice Mateo, nuestro Señor Jesucristo. No pierdan Santiago, pero mire lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo número 12, el Señor habló acerca del corazón y de la lengua también. Están íntimamente relacionadas. Mateo capítulo 12, el versículo número 33. Mateo 12, 33, sí. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesucristo habló específicamente del corazón y Él dijo: de la abundancia de lo que tienes adentro, tu boca habla. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Y Dios nos dice que el hombre malo del mal tesoro saca. ¿Y por dónde sale? Por sus palabras.
La razón, dice el Señor Jesucristo, de por qué hablas como hablas, por qué eres un mentiroso, por qué eres un adulador, por qué dices cosas que no convienen, por qué hablas con palabras ofensivas, vulgares, que lastiman como escorpiones tus palabras. ¿Por qué? Porque el corazón está dañado. De la abundancia de adentro. Por eso el Señor dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno si ustedes son malos? Y el árbol malo produce malos frutos. De la abundancia del corazón habla la boca. Mire un pasaje paralelo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, el Señor Jesucristo, hablando del mismo tema, dice el versículo 44 y 45. Estamos en Lucas capítulo 6, versículo 44 y 45. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí encontramos este principio fundamental que el Señor Jesucristo nos da y que toma como fundamento la enseñanza que estudiaremos en Santiago. La lengua nunca produce pecado, solamente revela el pecado que ya hay en el corazón, hermanos. Mire, vamos a Marcos capítulo 7. Esto sube de tono. En el capítulo 7 de Marcos, versículo 20. Marcos 7:20. Búsquelo en sus Biblias, hermanos. Marcos 7:20. Porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, note lo que dice la Biblia, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mire cómo el Señor Jesucristo añade aquí esta parte de la Escritura, dando pecados específicos, diciendo aquí, un corazón lleno de envidia producirá palabras envidiosas, un corazón lleno de ira producirá palabras hirientes. Y observe la lista: homicidios, adulterios, blasfemias, orgullo. Todo sale ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde viene eso? Y simplemente tu boca evidencia, tu lengua evidencia lo que hay en el corazón. No podemos decir, ay, hablé sin pensarlo, ay, se me chispoteó. No, hermanos, bíblicamente no es correcto. Lo único que está saliendo es lo que hay en tu corazón. La boca es el monitor del corazón, es el termómetro de cómo estamos por dentro. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que nos daría un nuevo corazón en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36:23, os daré un nuevo corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, también nuestro lenguaje debe de cambiar. Porque ya no tenemos un corazón maligno y perverso como el del mundo, hermanos. Ya no deberíamos andar así, porque Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha cambiado, hemos nacido de nuevo, tenemos la palabra, nos congregamos, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, comenzamos de nuevo y ya nuestro corazón no debe estar lleno de envidia, de resentimiento, de coraje, de homicidios. Ya no queremos vengarnos, ya no queremos tomar justicia por nuestra propia mano. Ahora amamos, perdonamos, nos ayudamos y deberíamos estar al pendiente de cómo hablamos, porque ese es el termómetro para medir lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Santiago, volvamos a Santiago, hermanos. Santiago capítulo 3. Por eso Santiago utiliza
en el versículo número 2 y 3, primero dice, todos ofendemos muchas veces. Y esto es una gran verdad. ¿Verdad que sí, hermanos? Quien no ha ofendido, dice aquí la Biblia, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero todos, se incluye Santiago, el medio hermano de Jesucristo, dice, todos ofendemos muchas veces. Y esto es una gran verdad. Y por eso Santiago tiene que enseñarnos acerca del poder de la lengua. Ya Cristo nos ha dicho que de dentro del corazón. Ya Salomón nos ha dicho que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y por eso Santiago enseña esto que veremos. Mira, una de estas cosas. Él, aquí en el poder de la lengua, utiliza dos ejemplos de sencillos de entender. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos, ¿qué ponemos? Dice ahí, freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora Santiago lleva a los oyentes, a nosotros los cristianos, a pensar cómo es que el caballo es frenado. Este freno metálico colocado en la boca del caballo, frenos. La palabra freno es la palabra chalinos, que significa un instrumento que produce fuerza para frenar el avance de una bestia. Santiago, a quien dirige su carta, ellos conocían perfectamente la ilustración. En el Imperio Romano los caballos eran muy utilizados para el comercio, eran utilizados para el ejército, para el transporte. Los caballos que se utilizaban pesaban entre 600 a 700 kilos y tenían una fuerza enorme. Ellos suspiraban con gran fuerza, el poder de sus patas, de sus piernas, caballos bien alimentados, imponentes esas bestias. Sin embargo, Santiago dice, un pequeño freno que el jinete dirige y aplica al animal, frena tan grande animal. ¿Y qué enfatiza aquí? ¿Cuál es el argumento? Que un pequeño freno puede controlar a ese gran caballo, y de la misma manera la lengua, que mide apenas unos cuantos centímetros dentro de nuestra boca, puede dirigir nuestra vida entera. Observa que dice en la Biblia, véalo, versículo 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Algunos saben montar a caballo? Levante la mano. Allá sabe montar a caballo, también sabe montar a caballo. Yo una que otra vez me he subido y le jalamos poquito para acá, ¿y qué hace? Da para acá. Le damos para acá y da para acá. Le arreamos poquito y ahí empieza a trotar el caballo, ¿verdad? Lo podemos dirigir, podemos controlarlo. Y de la misma manera, la lengua termina controlando toda nuestra conducta. Es importante cómo hablamos. De la misma manera que se aplica el freno, dice Santiago, para frenar y controlar un gran animal, la lengua te puede controlar. Muchos de nosotros nos hemos metido en grandes problemas por no saber utilizar correctamente la lengua, hermanos. Nos metemos en compromisos que no deberíamos, ofendemos de una manera tan terrible que ya no hay vuelta atrás en muchas ocasiones. Mire Proverbios capítulo 13 y el versículo 3. Proverbios 13, versículo 3, dice la Biblia: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Mire lo que Proverbios dice: guarda entonces tu boca para guardar tu alma, querido hermano. Observa lo que Salomón está diciendo directamente: si guardas tu boca, vas a guardar tu alma, tu vida. ¿Qué ejemplo de esto es David y Natán? En 2 de Samuel capítulo 12, David ha cometido adulterio, ha asesinado, el bebé ha nacido, parece que todo
el mundo ha aceptado que es de David, que nació dentro del palacio, que todo está bien. David había cometido adulterio y durante meses había permanecido endurecido, engañando a todos, pensando que se había salido con la suya. Entonces llega Natán el profeta. No llegó con espada, no llegó con soldados, no llegó con un ejército, llegó con una historia. ¿Recuerdan la historia? Si no la recuerdan, lean su Biblia. Segundo de Samuel, capítulo número 12. Le cuenta esta historia de la ovejita y dice la Biblia que le dice: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. ¿Y cómo responde David? Pequé contra Jehová. Se arrepiente después de usar las palabras con sabiduría. ¿Qué poder tienen las palabras cuando son dirigidas por Dios? La palabra dicha en su tiempo, cuán buena es. Es como medicina a los huesos, hermanos. Pero cuando las palabras son dichas por alguien imprudente, por alguien lleno de ira, por alguien lleno de pecado, hieren, lastiman, marcan. ¿Y qué me dice de Abigail? ¿Sí conocen a Abigail? Otra vez, lean la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25. Había un hombre insensato que se llamaba Nabal. Nabal era un hombre iracundo, un hombre malo, un hombre perverso, pero tenía una esposa bien hermosa como su servidor y prudente como la mía también, ¿verdad? Espero que me dé algo rico de cenar esta noche. Y a Abigail, hermanos, fue prudente, dice la Biblia. Y mire, David que iba a matar a Nabal y a todos los hombres ahí. Ya iba directo David a matar por lo que había hecho Nabal, pero Abigail, que era prudente en sus palabras y hermosa, le sale al encuentro y habla con David. Y por esas palabras dichas con sabiduría, con prudencia, David se detuvo y no asesinó a Nabal y a todos los hombres de Nabal. Nabal, hermanos, murió de un coraje. Murió de ira, murió porque Abigail había llevado lo necesario para calmar la ira del rey. Llevaba sabiduría. Con palabras llenas de prudencia detuvo una tragedia familiar. La palabra en su tiempo, cuán buena es. Mire Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice la Biblia. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirándolo a los buenos y a los malos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo debemos aprender a usar correctamente nuestra lengua, hermanos? La blanda respuesta quita la ira. Si solamente aplicáramos ese principio, responder con blandura. Porque si me dicen y yo respondo de la misma manera, nunca terminan los pleitos. Para que haya discusión se necesitan dos personas, pero alguien tiene que ser sabio y la blanda respuesta quita la ira. Y dice la Biblia también ahí que la palabra áspera hace subir el calor, el furor, la ira, el pleito. Por eso nunca terminan bien sus discusiones, porque usted dice y le dicen y la palabra áspera hace que todo estalle. Y ya pasan días que no le habla a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus compañeros. La palabra áspera. Cuán importantes son nuestras palabras.
Volviendo a Santiago, no solamente Santiago pone la ilustración de los caballos gobernados por ese freno, como la lengua puede controlarnos a nosotros, pero luego utiliza un timón de barco. Mire el capítulo 3, versículo 4, Santiago 3, 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora Santiago cambia el escenario y ahora lleva a los lectores al mar, ya no a la tierra. Ahora utiliza un pequeño volante, un pequeño mecanismo para controlar una grande embarcación. Las naves romanas del tiempo en el que se escribe Santiago, había naves de comercio que podían transportar cientos de toneladas y enfrentarse a vientos tempestuosos en el Mediterráneo. Sin embargo, el pequeño timón podía dirigir tan grande embarcación. Y quiero que vea este contraste. Las naves son grandes, los vientos poderosos, pero el timón es pequeñito, pero el timón domina. Y Santiago aplica esa ilustración sencilla para decir, así también la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Santiago quiere que entendamos que el creyente vive rodeado de fuertes vientos, de tentaciones, de pruebas, de persecuciones, de conflictos familiares, problemas familiares, pero eso, hermanos, nos lleva a circunstancias que determinan el rumbo de nuestra vida y lo determinan nuestras palabras. Un hombre puede perder su trabajo en un instante por sus palabras. Las palabras determinan si la familia verá fe o verá desesperación. Una iglesia puede atravesar una prueba, pero las palabras de un pastor, de un líder marcarán la diferencia hacia el crecimiento o hacia la división. Cuán importantes son las palabras que usamos, porque las palabras, aunque nuestra lengua es pequeña, lo que decimos, hermanos, puede dirigir toda la embarcación hacia un rumbo que queremos o hacia un rumbo que jamás pensamos llegar. ¿Sabía, hermanos, que matrimonios han fracasado por usar mal la lengua? Por una vieja chismosa, por una vieja entremetida, por alguien que no supo guardar los secretos y los reveló a medio mundo. ¿Sabía usted que los mejores amigos se han separado, han terminado en una ruptura por la lengua venenosa de alguien? ¿Cuán importantes son las palabras? La lengua determina la dirección de nuestras vidas. Por eso Santiago hasta este momento nos ha presentado dos ilustraciones sencillas pero poderosas: un gran caballo y una gran embarcación. Ambos tienen algo en común. Son mucho más grandes que el instrumento que las domina. El caballo no tiene comparación con ese pequeño instrumento de toda su fuerza que tiene. ¿Cuánto puede jalar un caballo? Impresionante. El caballo que pesa cientos de kilogramos y el freno apenas unos cuantos gramos. El barco que pesa toneladas y puede cargar toneladas. Un pequeño timoncito donde el capitán dirige, puede controlar. Por eso, hermanos, no podemos subestimar la lengua. Por eso debemos estar bien concentrados en lo que decimos, en lo que hablamos, porque las cosas que parecen insignificantes pueden producir grandes cosas, grandes cambios. ¿Qué me dice de una pequeña piedra en la frente de un gigantón? Una pequeña piedra. ¿Qué me dice de una vara? Una simple vara usada para abrir el mar Rojo. ¿Y qué me dice de esos pequeños 5 panes que alimentaron a más de 5,000 personas? ¿Y qué decir de un puñito de harina que alimentó al profeta? ¿Y qué me dice de ese pequeño niño que le dijo a Naamán:
¿dónde recibiría? O la niña que le dijo, ¿dónde recibiría la sanidad? ¿Qué me dice de ese pequeño pesebre que recibió a nuestro Salvador? No es el tamaño, hermanos. Es el poder que Dios ha colocado en aquello que a nosotros nos parece insignificante. Y la lengua tiene ese gran poder. Ese gran poder, así como el freno controla el caballo y el timón dirige el barco, la lengua determina nuestro rumbo moral y la espiritualidad del cristiano. La lengua revela quién es nuestro verdadero Señor, quién nos controla. Por eso en el versículo 3 ya dice ahí, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El jinete es el que dirige al caballo. El barco se somete al capitán, pero la lengua, ¿a quién debería someterse? ¿Quién debería tener el control de nuestra lengua, hermanos? Es el Señor. Es el Señor. Es un pequeño miembro que puede producir bastantes cosas y debemos dejar que el jinete sea controlado, que ese caballo que es controlado por el jinete, así como lo controla, que Dios nos controle nuestra lengua, así como el capitán toma ese pequeño timón para dirigir la grande embarcación. Dejemos que Dios controle lo que decimos. No reine pues el pecado mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Vamos a presentarnos nosotros mismos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La lengua que forma parte de nuestro cuerpo debe ser rendida al Señor, hermanos. Preséntate. Presenta tu cuerpo, eso incluye tus manos, tus ojos, tus pies, pero lo que estamos hablando es tu lengua. Consagra tu lengua. Sí, necesitamos los pies para evangelizar, necesitamos dinero para enviar a misiones, pero también necesitamos labios que hablen verdad, labios verdaderos, labios que proclamen la bendita palabra de nuestro Dios, consagrados al Señor. También en la Biblia encontramos ejemplos de una lengua usada por Dios, una lengua controlada por el Señor. Tenemos por ejemplo a José. En la mañana vimos algo de José en escuela dominical. Durante años sus hermanos vivieron atormentados por la culpa, con remordimiento. Pero cuando finalmente José habló, no les dijo: malditos, me voy a vengar de ustedes. ¿Tenía el poder de hacerlo? Sí. Como dije, era el primer ministro en Egipto. Él podía con un chasquido asesinarlos y vengarse por lo que le habían hecho, por lo que había padecido. Sin embargo, las palabras que él pronuncia son palabras de sabiduría, palabras que restauran. Mire en Génesis 45, ¿cómo dijo José? Que nosotros pudiéramos aprender de estos personajes. Génesis 45:5 dice la Biblia: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire cómo él habla. Y él dice: no se entristezcan, no se preocupen. Todo lo que ustedes me hicieron, yo ya lo perdoné. Y ahora lo que Dios ha hecho es para preservación. Qué palabras produjeron reconciliación. Una conversación terminó con más de 20 años de culpa, 20 años de separación, 20 años de ruptura. Unas cuantas palabras dichas con sabiduría, dirigidas por el Señor, pudieron restaurar. Se abrazaron y lloraron la familia, y se restauró la familia porque alguien usó su lengua correctamente. No solamente tenemos el ejemplo de José, también tenemos el ejemplo de Booz, que animó a Ruth. Ruth llegó como extranjera, viuda, pobre, sin esperanza, no tenía nada. Fue a trabajar un campo a ver qué agarraba ahí, a pepenar prácticamente lo que había ahí.
Pero vos, le dice, no vaya allá, en Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra. Qué palabras de sabiduría, palabras que fortalecieron a Ruth. Nunca, hermanos, subestimemos lo que hablamos. Por eso es que la Biblia nos dice: exhortaos los unos a los otros cada día. Mire, vaya a Hebreos, por favor. Un mandato que el Señor nos usa, a usar nuestra lengua correctamente, sabiamente. Hebreos capítulo 3, el versículo número 13. Hebreos 3, versículo 13, dice la Biblia ahí: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra exhortar aquí es la palabra paracalaleo, que quiere decir animar, fortalecer, consolar, alentar, acercarse a ayudar. ¿Y con qué se hace esto? Con la lengua, hermanos. El Señor nos dice que cada día nos animemos, fortalezcamos, consolemos, alentemos, ayudemos con nuestra lengua los unos para con los otros. Contrario a lo que vemos en muchas iglesias hoy, con crítica, con señalar, con juzgar, con decir mentiras y chismes, levantamiento de falsas cosas, Dios nos dice que usemos nuestra lengua para animar, para fortalecer, para consolar, para animar, para ayudar a mi hermano. Y si no sirve para eso lo que vas a decir, mejor guarde silencio. No use su boca para poder dañar. ¿Cuántos ejemplos de la Biblia encontramos a nuestro Señor Jesucristo restaurando a Pedro, diciéndole: ¿me amas? Mire cómo el Señor Jesucristo no llegó con Pedro y le dijo: Pedro, te maldigo por haberme negado. Pedro, vas a morir así porque me... No, hermanos. El Señor Jesucristo usó sus palabras sabiamente, porque Él es perfecto. Y Él dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Y estas palabras vinieron: apacienta mis ovejas. Una conversación que restauró, hermanos, a un líder poderoso de la iglesia en Jerusalén. Hacía unas cuantas semanas, unos cuantos días, había negado al Señor. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro? Porque la Biblia dice que lloró amargamente, hermanos. Le fallé. Tan desanimado estaba que dice la Biblia que tomó su embarcación y volvió a su vieja vida, a ser pescador. Hasta se había quitado la ropa, hermanos. Y cuando vio que era el Señor, se echó a la mar. Se aventó, se puso sus ropas y fue con el Señor. El Señor ya les tenía preparado unas brasas con un pez para invitarlos a desayunar, por amor, para restaurar su corazón. Y las palabras fueron seleccionadas. 3 veces le pregunta: ¿me amas? En esa ocasión, al igual que las 3 veces que Pedro le negó. Restaurándolo, animándolo, fortaleciéndolo. Las palabras de Cristo le restauraron, hermanos. Y Pedro llegó a ser ese gran líder que la iglesia necesitó. Ese Pedro que se paró ahí para dar el discurso. Y dice la Biblia que miles fueron salvos porque las palabras de Cristo restauraron el corazón de Pedro, hermanos. Qué diferencia de nosotros, que cuando vemos que alguien cae, así lo criticamos, así lo destruimos, así lo señalamos, así le ponemos una etiqueta para no volverle a hablar, para no volverlo a levantar. Cuando dice la Biblia, hermanos, que nuestras palabras deben edificar, deben animar, deben consolar, deben ayudar a nuestros hermanos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas. Y así deberíamos ser. Eso es exactamente lo que hizo Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé? Otra vez, lea su Biblia. Hechos capítulo 4 nos habla de Bernabé. Saulo acababa de ser salvo.
¿Se acuerda quién era Saulo, no? Perseguía a la iglesia, asesinó cristianos, los arrastró. Pero ahora dice la Biblia que él fue salvo, hermanos. Y ahora dice la Biblia que lo rechazaron en Jerusalén a Saulo. Mejor vete a Tarso, allá quédate un ratito. Cuando Bernabé, este hijo de consolación, sabe que Pablo está en Tarso, rechazado por algunos hermanos, él va a buscarlo hasta su tierra y habla con él y lo restaura. Y dice la Biblia que lo anima y lo lleva hasta Antioquía para convertirse en el gran apóstol Pablo, que predicó por cientos de ciudades y pudo comenzar iglesias. Sí, el gran apóstol Pablo necesitó un hermano que le exhortara, le animara, le consolara, le ayudara, le visitara, para que con sus palabras se levantara y llegara a ser ese gran hombre de Dios, a diferencia de aquellos que lo juzgaron, lo condenaron por su pasado. Cuán importante es entender el poder de nuestras palabras. La lengua debe emplearse, como dije, para edificar. Mire lo que dice la Biblia, Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 29. Búsquelo en sus Biblias, por favor. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea ¿qué, hermanos? Buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí encontramos, hermanos, el propósito divino para nuestras palabras. La palabra corrompida es una palabra fuerte, una palabra que se traduce de una palabra griega que es sapros. Sapros. Esa palabra literalmente significa podrido, significa descompuesto, putrefacto. Se utiliza para describir pescado echado a perder, fruta podrida, árboles enfermos. Y lo que Dios nos dice aquí a través del apóstol Pablo es que ninguna palabra asquerosa, podrida, descompuesta, putrefacta, maloliente debe salir de nuestra boca, hermanos. Ninguna palabra de esas. Por eso es que debemos dejar que Él controle nuestra lengua. Nadie debería decir palabras obscenas, groserías, algo en doble sentido, palabras hirientes, palabras despectivas, palabras que dañan. Nadie debería de usarlas. Pablo dice que hay palabras que son exactamente así: podridas, apestosas, asquerosas. Conversaciones que son asquerosas, podridas, perversas. Conversaciones que están descompuestas, putrefactas, chismes putrefactos, murmuraciones podridas. Y nadie debería usar esas palabras. Amén, hermanos. Contrario a ello, dice el Señor, debes usar palabra buena, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué dice ahí la Biblia? Edificación. Y qué interesante que Pablo utilice la palabra edificación, porque la palabra edificación es oikodomé, que quiere decir construir una casa, construir con ladrillo. Contrario a derribar, es construir, es edificar, es poner cosas que le ayuden a la persona. Las personas salen más fuertes, más construidas, más edificadas después de hablar contigo, o salen derribadas por nuestras palabras podridas, nuestras palabras descompuestas, putrefactas, nuestras palabras que son sapros, corrompidas. Qué importante es nuestro hablar, porque ahí dice la Biblia que debe ser a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire, Colosenses 4:6. Colosenses 4, versículo 6. Dice la Biblia, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol dice: ninguna palabra corrompida, sapros, salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Y luego Colosenses dice que nuestras palabras deben ser con gracia. Con gracia no significa hablar elocuentemente o con elegancia. Significa reflejar el carácter de Cristo en nuestro hablar. Gracia significa un favor inmerecido. Entonces nuestras palabras deben transmitir el carácter de Cristo con paciencia, comprensión. Una palabra sin arrogancia, una palabra no sintiéndonos superiores, y añade, sazonada con sal. Recuerden que en el mundo antiguo no existía la electricidad, no existían los refrigeradores, no había manera de conservar alimentos de muchas maneras. La sal era utilizada para conservar alimentos, para purificar alimentos, para dar sabor. La sal era para sanar heridas. Y dice la Biblia que nuestras palabras, dice ahí en Colosenses, deben ser sazonadas con sal. En otras palabras, nuestras conversaciones deben de servir para sanar, para purificar, deben de servir para ayudar, para preservar la verdad, para dar sabor en una comunión, para llenar y sanar corazones, para poder ser más semejantes a Cristo, hermanos. Nuestro hablar debe de cambiar. Ya no podemos hablar como antes, como el mundo hace, llenos de envidia, de rencor, de homicidios, llenos de mentiras, llenos de hipocresía. Nuestro hablar debe ser distinto. Pero luego, para concluir, Santiago nos da el peligro, las armas de destrucción masiva si no es controlada tu lengua por el Señor. Mira lo que dice Santiago 3:5. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Luego dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, dice aquí, llena de veneno mortal. Ahora Santiago, hermanos, nos lleva a la ilustración para que sepamos, para que entendamos. Él nos dice: ofendemos muchas veces. Tienes que saber que todos ofendemos y que la lengua tiene poder para poder construir y para poder derribar. Tienes que recordar lo que el Señor dijo, que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Y quiero recordarte que ese pequeño miembro puede controlarte, al igual que un caballo es controlado por el freno, y al igual que esa nave es controlada por un pequeño timón, tu lengua puede controlarte. Por eso debes hablar correctamente, debes hablar sabiamente, palabra sabia, palabra buena, sazonada con sal, con gracia, porque si no, dice Santiago, son armas mortales, armas de destrucción masiva, armas que destruyen todo a su paso. Él empieza a decir: si tú pierdes el control de tu lengua, que el Señor no tenga el control de tu lengua, entonces todo cambia. Santiago cambia de tono y ahora presenta estas tres ilustraciones. Primero, un incendio, un fuego. La palabra que utiliza aquí es una palabra de incendio, incendiar, una pequeña chispa que consume todo un bosque. Con un comentario, con una crítica, con una mentira, con un chisme, con una palabra impulsiva.
así como los 10 espías que venían de dar noticias y desanimaron a todo el pueblo, así como Coré, sus palabras sembraron rebelión y se levantaron en contra del liderazgo de Moisés. Así, de la misma manera, la boca incendia. La boca que no es controlada por el Señor puede incendiar un grande fuego. También dice aquí que es un veneno mortal. Hay palabras que no destruyen inmediatamente, sino que van contaminando poco a poco. Una murmuración, una crítica, una calumnia, una mentira, un chisme, todas ellas actúan como un veneno mortal, semejante a la serpiente que muerde, y que ese veneno va tomando control hasta que la persona queda paralizada y muere de un paro cardíaco. Por eso, hermanos, necesitamos apartarnos de los chismes, de las mentiras, de las conversaciones incorrectas. Mire Proverbios 20:19, rápidamente que ya se nos terminó el tiempo. Proverbios 20:19, yo lo leo, dice la Biblia ahí. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Apártate de los chismes. No seas un bote de basura donde los demás van a depositar lo que de su lengua venenosa sale. No prestes oído a los chismes. Desecha esa mentira, porque el diablo es el padre de toda mentira. No debemos decir mentiras. Una mentira siempre llevará a otra mentira más grande para tapar la primera mentira. Y cuando eres descubierto, una mentira siempre lleva a otra mentira y a otra mentira. Abandona, habla siempre con la verdad. Lo que un fósforo puede hacer a un bosque, una lengua puede hacerlo en una familia, en una iglesia, en un hogar. Nuestra lengua debe ser una vida transformada. Por eso el pasaje de Santiago termina diciendo: no puede ser que de una fuente de agua tengamos aguas dulces y aguas saladas. No puede ser que se cosechen uvas de las, aceitunas de un árbol que no corresponde. No puede ser así. Él termina diciendo: una fuente no puede producir agua dulce y amarga. Una higuera no puede producir lo que por naturaleza no es. Y hermanos, tenemos que entender que nuestra lengua debe reflejar lo que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que nuestro hablar debe de ser diferente. Debemos examinar nuestras conversaciones, nuestras palabras para con nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para con otros cristianos. Cómo hablamos en el trabajo, lo que ponemos en redes sociales. Pídale al Señor que Él controle su lengua, porque no somos tan espirituales como cuando salimos el domingo. Somos tan espirituales en el cómo hablamos fuera de la iglesia, porque aquí Simón puede decir puras palabras buenas y verdaderas. Aquí Diego puede hablar verdad y con respeto, pero la verdadera espiritualidad se mide allá afuera, hermanos, en la escuela, en el colegio, en el trabajo. A mí me ha dado vergüenza ir a visitar a algunos hermanos y escuchar que dicen groserías, que dicen palabras incorrectas, palabras que no corresponden a un hijo de Dios. La lengua, hermanos, refleja, como dije, lo que está en el corazón. Por eso un corazón lleno de Cristo producirá palabras de gracia, pero un corazón lleno de pecado producirá palabras hirientes, perversas, malignas, hirientes. Un corazón lleno de amargura producirá palabras venenosas, palabras llenas de envidia. Pon guarda a mi boca, dijo David, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Vea por favor este último versículo, Salmo 141. Que su oración al salir de este lugar sea la que David oró en el Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3 dice: pon guarda
a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. David pide aquí: Señor, por favor, guarda mi boca, guarda mis labios, guarda mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de salir, pregúntese, ¿qué dicen sus palabras acerca de su corazón? ¿Ha usado su lengua para edificar o para destruir? ¿Han salido palabras que ayudan, edifican, animan, o palabras que derriban, destruyen, envenenan? ¿Necesita pedir perdón a alguien a quien usted hirió con sus palabras? ¿Descubrió el secreto? ¿Fue mentiroso, desleal? ¿Ha sido usted un instrumento de división o un instrumento de paz? Hoy el Señor nos invita a consagrar nuevamente nuestros labios como David lo hace aquí. Que nuestra oración sea lo que Él dijo en este salmo. Sean gratos, dijo también, los dichos de mi boca. ¿Cómo está su hablar? ¿Usa correctamente su lengua? ¿O usted la usa para chismear, para criticar, para burlarse? Palabras deshonestas de su boca. ¿Cómo está su hablar? Que nuestra boca sea controlada por el Señor. Vamos a orar, hermanos. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, Señor, gracias por tu palabra que hemos escuchado, por la predicación que has traído hasta nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos cuán grande voz que se enciende con un pequeño fuego. Señor, muchas personas han caído por los labios venenosos, mentirosos, aduladores.